La mujer de blanco, México. La noche del 12 de septiembre de 1977, en un tramo solitario de la antigua carretera federal 85, muy cerca de Tula, Hidalgo, un chofer de transporte de carga afirmó haber visto a una mujer vestida completamente de blanco, pálida como la luna, parada junto al camino. Aquella aparición, lejos de ser un evento aislado, se convirtió en una pieza más dentro de un rompecabezas que México entero ha intentado descifrar por décadas. Pero, ¿quién es realmente esta enigmática figura que tantos aseguran haber encontrado? Lo inquietante es que los relatos coinciden aunque vengan de lugares distantes: Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México. En pueblos como Huamantla, en caminos antiguos como el de Milpa Alta a Xochimilco, e incluso en zonas rurales de Jico, Veracruz, se habla de la misma mujer. Delgada, vestida de blanco, a veces llorando, a veces silenciosa, pero siempre pidiendo algo. Y es justo aquí donde empieza la intriga. ¿Cómo es posible que un mismo espectro sea visto en fechas tan distintas y en lugares tan alejados entre sí? ¿Acaso se trata de una sola entidad que vaga sin descanso, o de muchas que comparten un mismo destino trágico? La versión más antigua que aparece registrada formalmente proviene de 1862, en los archivos parroquiales de Huichapan, Hidalgo, donde se menciona a una dama blanca que merodeaba cerca del acueducto durante las madrugadas posteriores a un accidente fatal. Sin embargo, los habitantes insisten en que la leyenda es aún más vieja, quizá anterior a la llegada de los españoles. Pero para comprender a la mujer de blanco, primero hay que escuchar el relato más repetido, aquel que abre la puerta a todas las demás versiones. Un relato que, al llegar al final de esta página, empieza a entrelazarse con algo mucho más oscuro, porque todo inicia cuando un viajero decide recogerla en plena carretera, sin saber que ese gesto marcaría su destino. El viajero, un comerciante de San Juan del Río, relató que aquella noche de 1977, al ver a la mujer parada en medio de la penumbra, sintió una mezcla extraña de compasión y alarma. Su vestido blanco parecía casi iluminarse bajo los faros del coche, pero lo que más le inquietó fue su inmovilidad. No levantó la mano, no pidió ayuda, no hizo gesto alguno. Simplemente estaba ahí, como si lo esperara. Él bajó la ventana y preguntó: ¿se encuentra bien? ¿Necesita que la lleve a algún lado? Ella levantó lentamente el rostro. Su piel era tan blanca que parecía no haber visto el sol en años. Sus ojos, en cambio, eran profundos, oscuros, casi dolidos. Y con una voz apenas audible, respondió: a la casa. ¿Me lleva a mi casa? El comerciante, dudando, abrió la puerta del asiento trasero. La mujer subió sin decir una palabra más. Solo murmuró una dirección: un pequeño caserío en las afueras de Tula, justo donde las antiguas vías del tren se pierden entre los matorrales. Durante el trayecto, él intentó hablarle, tratar de entender qué hacía sola, a medianoche, en un lugar tan aislado. Pero ella permaneció en silencio, mirando por la ventana como si buscara algo que había dejado atrás, o como si temiera que algo la siguiera. Lo más inquietante ocurrió cuando el comerciante se detuvo frente a la dirección indicada. Al voltear hacia el asiento trasero para avisarle que habían llegado, el asiento estaba vacío. Vacío por completo. Ni la más leve marca de que alguien hubiera estado allí. El hombre, aterrado, tocó la puerta de la casa. Una anciana salió y, antes de que él pudiera hablar, le dijo con un susurro desgastado: «Déjeme adivinar, la llevó hasta aquí, ¿verdad?». Aquellas palabras congelaron al comerciante. ¿Cómo podía saberlo? ¿Acaso otros ya habían vivido lo mismo? ¿O aquella mujer jamás había dejado ese lugar? En el retrato aparecía una joven de rostro sereno, vestida con un traje blanco antiguo, de esos que se usaban hacia principios del siglo XX,
alrededor de 1908 o 1909. Su mirada reflejaba una mezcla entre esperanza y melancolía, y era, sin lugar a dudas, la misma mujer que el comerciante había llevado en su auto minutos antes. El hombre retrocedió instintivamente. Pero, ella estaba conmigo. La traje aquí, balbuceó, incapaz de apartar la vista de la fotografía. La anciana suspiró, apoyándose en un viejo bastón de madera. Ella era mi hermana, dijo con una calma inquietante. Su nombre era María del Rosario Arista, y murió hace más de 60 años, en esa misma carretera donde usted la encontró. La revelación cayó como un golpe seco en la habitación. El comerciante sintió como la sangre le abandonaba el rostro. La anciana, al ver su reacción, lo invitó a pasar. El interior de la casa era pequeño, iluminado apenas por una lámpara de aceite. Sobre una mesa había documentos viejos, recortes de periódicos y una libreta con la tapa desgastada, como si durante décadas alguien hubiera intentado preservar una historia que nadie más quería escuchar. María desapareció la noche del 4 de octubre de 1914, continuó la anciana, sentándose con esfuerzo. Tenía apenas 19 años. La última vez que la vieron fue camino a la estación de tren, aquí cerca, cuando esta zona todavía estaba llena de haciendas. Iba a reunirse con su prometido, un joven soldado que regresaba de la frontera norte. Pero jamás llegó. El comerciante, aún turbado, preguntó, ¿y la encontraron? La anciana negó lentamente. No. 3 días después hallaron su vestido, rasgado, cerca de la vía. Nunca supe si mi hermana escapó de algo, o si algo la encontró a ella. Lo único que sé es que, desde entonces, muchos aseguran ver a una mujer de blanco pidiendo que la lleven a casa. La anciana lo miró fijamente. Pero ella nunca llega, ¿verdad? El hombre no respondió. No podía. El aire en la habitación se volvió más denso, pesado, como si la historia misma estuviera reviviéndose allí, entre sombras. Hay algo más, añadió la anciana, señalando la libreta sobre la mesa. Algo que quizá explique por qué sigue apareciéndose. Pero advertiré lo mismo que advertí a todos los demás. Una vez que se lee lo que está allí, la mujer vuelve. El comerciante tragó saliva. ¿Debía abrir esa libreta? ¿O dejar que el misterio siguiera enterrado? El comerciante extendió la mano, temblorosa, hacia la libreta. La tapa estaba fría, como si hubiera permanecido a la intemperie, a pesar de que claramente llevaba años guardada dentro de la casa. Al abrirla, un olor a papel viejo y tinta corroída inundó la habitación, pero también algo más. Un leve perfume floral, suave, casi imperceptible. El mismo que había sentido dentro de su auto cuando la mujer de blanco subió. La primera página estaba escrita con una letra delicada, inclinada hacia la derecha. Era el diario personal de María del Rosario Arista, fechado entre 1913 y 1914. La anciana lo observaba en silencio, como si revivir esos recuerdos le costara trabajo. 1 de octubre de 1914. Hoy he recibido la carta de Joaquín. Dice que su tren llegará el día 4, al caer la tarde. Me reuniré con él en la estación vieja. He esperado este momento desde que partió en marzo. Rezo para que nada se interponga entre nosotros. El comerciante pasó a la siguiente página. Allí, la letra comenzaba a volverse más apresurada. 3 de octubre de 1914. Mamá dice que no debo ir sola. Los caminos están peligrosos. Dicen que en el monte han visto sombras, figuras que no parecen humanas. Pero Joaquín está esperándome. No puedo fallarle. Y entonces, la última entrada. Apenas 2 líneas. 4 de octubre de 1914. Algo me sigue. No puedo verlo bien.
pero sé que está ahí. Si algo me pasa, que él sepa que lo amé. El comerciante cerró el diario de golpe, sin poder evitarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué? ¿Qué era lo que la seguía?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. La anciana bajó la mirada, con una mezcla de dolor y resignación. Mi hermana hablaba de una figura oscura, dijo. Un hombre, o una sombra con forma de hombre. Muchos en aquel entonces afirmaron verla en los alrededores de la estación vieja. Otros decían que era un soldado caído que buscaba compañía para no caminar solo hacia la muerte. Pero lo más extraño es que, cuando María desapareció, esa sombra también dejó de verse. El comerciante sintió que algo no encajaba. Entonces, ¿cree que esa sombra se la llevó? La anciana tardó varios segundos en responder. No lo sé, pero sí sé que desde esa noche, quienes la ven aseguran que la mujer de blanco parece huir de algo, como si todavía intentara escapar, como si repitiera su último camino una y otra vez. El silencio se instaló entre ellos. La lámpara de aceite titiló, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Y lo peor, añadió la anciana, mirando hacia la ventana, es que últimamente la han visto más seguido. Incluso, más cerca del pueblo. El comerciante sintió un nudo en el estómago. La historia no estaba muerta. La mujer de blanco seguía buscando algo, o a alguien. El golpe contra la puerta fue suave, casi tímido, pero en la quietud de aquella casa antigua, sonó como un estruendo. El comerciante y la anciana se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Afuera, el viento soplaba entre los matorrales, pero aquel sonido no era viento. Otro golpe, 3 toques, como si alguien, o algo, quisiera avisar que estaba ahí. La anciana apretó su bastón. No abras, susurró con un tono que no admitía réplica. El comerciante tragó saliva. ¿Cree que es ella? La anciana no respondió. Caminó lentamente hacia la ventana lateral, cuya cortina estaba hecha de un encaje que dejaba pasar apenas la luz. Asomó un ojo con cautela. No hay nadie, murmuró. Pero, se quedó callada. ¿Pero qué?, insistió el comerciante, sintiendo como el frío del miedo comenzaba a subirle por la espalda. La anciana retrocedió un paso. Hay huellas. Ambos se acercaron a la ventana. Afuera, en la tierra húmeda del pequeño patio, se veían marcas de pies descalzos. Pequeños, delicados, femeninos. Y lo más perturbador, las huellas empezaban frente a la puerta, pero no había ninguna que llevara hasta allí. Como si hubieran aparecido de la nada. El comerciante sintió un vuelco en el estómago. Señora, creo que debo irme. No, dijo ella con firmeza inesperada. Si se va ahora, puede encontrársela en el camino. Y no querrá estar solo cuando eso pase. Las luces de la vieja lámpara parpadearon, proyectando sombras inquietantes. Entonces, la anciana añadió, hay algo que no le he dicho. Algo sobre la desaparición de María. No fue solo la sombra, fue también lo que encontraron días después, cerca del acueducto de Xochicuatla, a unos kilómetros de aquí. Un objeto que no debería haber estado ahí. El comerciante, a pesar del miedo, sintió crecer la curiosidad. ¿Qué objeto? La anciana se inclinó con dificultad y tomó una pequeña caja de madera guardada bajo la mesa. La colocó entre ellos y la abrió lentamente. Dentro había un colgante de plata, en forma de lágrima, oxidado por el tiempo. Pero lo extraño no era el colgante, sino lo que tenía grabado. Una fecha, 4/10/1977. El comerciante abrió los ojos, incrédulo. ¿Pero cómo es posible? Esa fecha es de este año. 60 años después de que ella desapareciera. La anciana lo miró,
y en su voz tembló algo entre miedo y certeza, porque quien lo encontró, dijo que lo vio caer del aire, como si alguien lo hubiera dejado caer, o lo hubiera traído de otro tiempo. Una corriente helada cruzó la habitación, y justo en ese momento, los golpes en la puerta se repitieron. Más fuertes, más urgentes. El silencio posterior a los golpes era tan denso que parecía tener peso. El comerciante sintió que cada segundo se estiraba como si la realidad misma titubeara. Finalmente, reunió un valor que no sabía que tenía y dio un paso hacia la puerta. La anciana lo tomó del brazo con sorprendente fuerza. No abras. No mientras ella esté llamando. La mujer de blanco nunca debe ser recibida, solo observada. El comerciante, con el corazón desbocado, preguntó: «¿Entonces qué hacemos?». La anciana respiró profundo, se acercó a la lámpara de aceite y la apagó con un soplo. La casa quedó sumida en una oscuridad casi absoluta, apenas iluminada por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas. «Escuche», dijo ella. «No está sola. Cuando viene, viene huyendo». Huyendo. Esa palabra quedó suspendida en la oscuridad como un presagio. Afuera, el viento cesó. Los grillos callaron. Y entonces, un sonido distinto llenó el aire. Pasos, pero no pasos ligeros, sino un arrastre pesado, irregular. Como si alguien, o algo, caminara con un pie lastimado o con un cuerpo que no era del todo humano. Los golpes en la puerta se detuvieron. A los pocos segundos, se escuchó otro sonido, más débil, más lastimero. Un sollozo femenino justo detrás de la madera. «Es ella», susurró la anciana. «Siempre llora antes de que él llegue». El comerciante sintió un escalofrío recorrerle los huesos. ¿Él? ¿El hombre que la seguía en 1914? La anciana negó. «No es un hombre. No sé qué es. Pero desde la época de mi hermana, hay testimonios de una figura oscura que recorre el mismo camino. La gente del pueblo lo llama el caminante sombrío». El comerciante no sabía qué creer. Estaba atrapado entre superstición, miedo y una tensión que parecía crecer con cada segundo. Y entonces ocurrió. Un golpetazo brutal sacudió la puerta. No como un llamado, sino como si algo la hubiese embestido con toda su fuerza. Las paredes retumbaron. La anciana perdió el equilibrio y casi cae. El comerciante retrocedió varios pasos. «Eso no fue ella», exclamó. La anciana lo miró con pánico. «Él llegó antes de lo que pensé». Los sollozos al otro lado de la puerta se transformaron en un grito ahogado, como si la mujer fuera arrastrada lejos. Segundos después, un silencio total. Demasiado total. La anciana, con voz rota, dijo: «Cuando él aparece, ella desaparece. Aunque sea por un momento. Pero siempre regresa». El comerciante sintió el corazón martillarle. «¿Y ahora qué hacemos?». La anciana lo miró con una mezcla de miedo y resignación. «Ahora, esperamos. Lo que sigue no es para escapar, sino para comprender. Porque lo que ocurrió en 1914 está a punto de repetirse. Y usted, sin saberlo, quedó involucrado». En ese preciso instante, algo se movió detrás de la casa. Un roce, un crujido, un susurro. El tipo de sonido que anuncia una presencia. La anciana tomó aire como si cada respiración doliera. Con un gesto tembloroso, apartó apenas unos centímetros la cortina de encaje de la ventana lateral. El comerciante, aunque aterrado, se inclinó para mirar también. Al principio no vieron nada. Solo la noche espesa y el leve reflejo de la luna. Pero entonces, algo emergió desde el borde del patio. No era la mujer de blanco. Era la sombra. Una figura humana, pero sin forma definida. Como si estuviera hecha de humo oscuro, oscilando,
respirando. Medía fácilmente más de 2 metros y se movía con lentitud, arrastrando lo que parecían ser los restos de un viejo abrigo militar, desgarrado, de estilo revolucionario. Y aunque su rostro no era visible, ambos sintieron que la sombra miraba directamente hacia la ventana. El comerciante retrocedió de inmediato. «Dios mío, ¿qué es eso?». La anciana cerró la cortina de golpe. El caminante sombrío susurró: «A veces aparece semanas enteras sin hacer nada. Solo observa. Otras veces la busca». «¿A la mujer?», preguntó el hombre. «A ella. Y a cualquiera que la vea», respondió con voz amarga. Como si cada persona que la recoge se convirtiera en una pieza más del destino que arrastra desde aquella noche de 1914. El comerciante sintió que el aire se volvía más pesado, más espeso. Tenía la sensación de que algo invisible se había metido en la habitación, como si la sombra hubiera dejado una presencia incluso sin entrar. Y entonces lo escucharon. Un golpe ligero contra otra ventana, la que daba hacia el camino. La anciana tembló. Ese no es él». El comerciante se acercó lentamente, impulsado más por el miedo que por la valentía. Levantó la cortina. Y ahí estaba, la mujer de blanco, a unos pocos metros, en medio del camino. Su rostro era pálido, sus ojos oscuros, pero había algo distinto, parecía más real, más sólida que cuando la había visto dentro de su auto. Y con un gesto lento, casi suplicante, levantó una mano hacia él. La anciana contuvo el aliento. Si responde, si abre, ella entra. ¿Y eso qué significa?, preguntó el comerciante, incapaz de apartar la mirada de la figura. La anciana se acercó y dijo con voz apenas audible: «¿Qué se llevará algo? O a alguien. Nunca vuelve con las manos vacías». La mujer de blanco ladeó la cabeza, como si escuchara algo detrás de ellos. Su mirada se llenó de angustia. Y entonces, con un movimiento repentino, señaló hacia el patio donde momentos antes habían visto la sombra, como si estuviera advirtiéndoles, o pidiendo ayuda. El comerciante sintió un temblor profundo. «¿Qué quiere de nosotros?». La anciana cerró la ventana y susurró: «Que escuchemos, que sepamos lo que realmente pasó, porque mientras la historia permanezca oculta, ella seguirá vagando, y él seguirá persiguiéndola». Un tercer sonido rompió el silencio. Esta vez, no afuera, sino dentro de la casa. Un crujido lento, pesado. El crujido resonó desde el pasillo que conectaba la pequeña sala con las habitaciones traseras. Un sonido lento, arrastrado, como si un pie desnudo rozara la madera antigua. El comerciante sintió como su corazón golpeaba con una fuerza casi dolorosa. La anciana apagó el poco filo de luz que entraba por la ventana al correr otra cortina. «No se mueva», ordenó en un susurro grave. «Él nunca entra sin motivo». El comerciante, paralizado, murmuró: «¿Él?». ¿El caminante sombrío?». La anciana negó: «No, él no puede entrar a una casa así como así. Esto», miró hacia el pasillo con un gesto de pena profunda, «es algo de mi hermana». Un segundo crujido. Más cerca. El comerciante se armó de valor y preguntó: «¿Qué significa eso?». La anciana respondió: «María siempre volvía a casa al caer la noche, desde pequeña. Incluso después de que desapareció. Su espíritu intenta repetir los pasos que no logró completar. Es su camino, su condena. Pero cuando entra, no viene sola. Trae consigo lo que la persigue». El comerciante se estremeció. «Entonces, ¿está aquí?». Como respuesta, un susurro desgarrado atravesó la penumbra, proveniente del pasillo. «¿Joaquín?». La voz era femenina, quebrada. Sonaba como si viniera de muy lejos,
y al mismo tiempo, de dentro de las paredes. El comerciante sintió que los cabellos se le erizaban. Ese era el nombre del soldado, ¿no? La anciana asintió lentamente. Mi hermana lo llamaba así cuando tenía miedo. Lo hacía cada vez que sentía que la sombra estaba cerca. El susurro se repitió, esta vez más claro. Joaquín, ¿dónde estás? Una figura comenzó a delinearse en la entrada del pasillo, apenas visible entre la oscuridad. No era una silueta amenazante, ni la sombra alta y oscura del caminante. Era una silueta delgada, femenina, tambaleante. La mujer de blanco, pero no como la había visto afuera. Esta vez parecía dañada. Su vestido estaba desgarrado y cubierto de tierra, como si acabara de salir del mismo sitio donde la encontraron en 1914. Sus manos temblaban, y su rostro mostraba una mezcla insoportable de tristeza y terror. El comerciante dio un paso atrás. No, no puede ser la misma que estaba afuera hace un minuto. La anciana murmuró, sin apartar la vista. Ella está atrapada entre momentos. Entre el último día que vivió, y todos los días posteriores en los que ha sido vista. Puede estar en dos lugares, o desaparecer en uno y aparecer en otro. El tiempo, para ella, ya no es una línea. Es un círculo roto. La mujer de blanco dio un paso hacia ellos, y al hacerlo, se escuchó un golpe seco contra la puerta principal. Un golpe brutal, inconfundible. La anciana se giró, horrorizada. Él ya la encontró. La silueta femenina miró hacia la puerta, temblando. Su voz se quebró. No, por favor. Y entonces ocurrió lo inimaginable. La sombra gigantesca del caminante sombrío se proyectó bajo la puerta, como si se filtrara entre las rendijas. No tenía forma exacta, pero avanzaba, lenta e inevitable. La anciana tomó la mano del comerciante. Hay una forma, solo una, de detener esto. Pero requiere que conozca el secreto que hemos guardado por generaciones. Si quiere vivir, si quiere que ella descanse, debe escucharlo ahora. La anciana respiró hondo, como si el peso del secreto hubiera apretado su pecho durante décadas. El comerciante sentía que el aire se hacía más frío, más denso. La sombra del caminante sombrío bajo la puerta se expandía lentamente, como tinta derramada. La mujer de blanco retrocedió, temblando, sin dejar de mirar hacia ese oscurecimiento que avanzaba hacia ella. No, no otra vez, susurró, casi sin voz. La anciana habló. Mi hermana María no murió como contaron. No fue un accidente. No fue una desaparición común. Lo que ocurrió aquella noche del 4 de octubre de 1914, cerca de la estación vieja de Tula, fue un encuentro con algo que no pertenece a este mundo. El comerciante tragó saliva. ¿Con él? ¿Con el caminante? La anciana negó. Él no la mató. Él la encontró, después. Y desde entonces la persigue, como un perro fiel a la tragedia. No puede dejarla ir, porque él también quedó atrapado en aquel instante. La sombra bajo la puerta palpitó, como si reaccionara a las palabras de la anciana. Ella continuó. Aquel día, María llegó temprano a la estación. Llevaba el colgante de plata, el mismo que encontró usted, con esa fecha imposible grabada. Y fue allí donde sucedió algo imposible de explicar. Los testigos, campesinos, un vigilante del ferrocarril, incluso un soldado rezagado, hablaron de un resplandor. Una luz blanca que no provenía del tren, ni de las lámparas de gas. La mujer de blanco levantó la cabeza lentamente, como si recordara, o como si reviviera ese momento. Sus labios temblaron. La anciana siguió. Dicen que María fue rodeada por esa luz, que intentó correr, y que al final, se desvaneció. No murió, no cayó, simplemente desapareció.
como si la hubiera reclamado algo que existe fuera del tiempo. El comerciante sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Entonces, ¿ella nunca murió? No de manera natural, respondió la anciana. Quedó atrapada entre momentos, entre su último día y todos los días posteriores. Por eso aparece en carreteras, en caminos vacíos, en estaciones abandonadas. No está viva, pero tampoco está muerta. El comerciante miró hacia la mujer de blanco. Ella lo observaba con ojos profundamente humanos y eternamente perdidos. ¿Y él?, preguntó el hombre, mirando la sombra bajo la puerta. ¿De dónde salió esa cosa? La anciana respiró, como si decirlo fuera un acto de valor. El caminante sombrío es Joaquín. El mundo pareció detenerse. Cuando María desapareció, continuó la anciana, Joaquín la buscó durante días. No durmió, no comió. Recorrió el monte, las vías, los túneles. Lo encontraron una semana después, sin vida, cerca del acueducto. Pero su cuerpo estaba extraño, como si hubiera envejecido de golpe, consumido por algo que lo superaba. Algunos dijeron que la misma luz que se llevó a María, lo marcó a él. Lo dejó incompleto, y su espíritu quedó condenado a caminar, buscando lo que perdió. El comerciante sintió un estremecimiento profundo. Entonces, él no quiere hacerle daño. La anciana negó con firmeza. No lo comprende. La busca, sí, pero no como un hombre busca a su amada, sino como algo quebrado busca completar el pedazo que le falta. Si se unen, no sé qué ocurrirá. Quizá ambos desaparezcan, o quizá arrastren a alguien más. La sombra bajo la puerta creció, subiendo por la madera, trepando como si buscara entrar. La mujer de blanco dio un paso atrás. No, por favor. Y en ese instante, la anciana tomó las manos del comerciante con fuerza. Escúcheme bien. Usted está ligado ahora. Ella lo eligió como testigo. Si quiere sobrevivir, y si quiere que esto termine, debe llevarla a donde todo comenzó. A la estación vieja. Esta noche, un silencio sepulcral cayó entre ellos. El comerciante miró a la mujer de blanco, y vio que sus ojos suplicantes estaban fijos en él. Fuera de la casa, el viento cambió de dirección. La sombra avanzó. El comerciante sintió que el mundo se estrechaba a una sola idea: llevarla a la estación vieja, a ese lugar donde todo comenzó y donde quizá podría terminar. Pero apenas dio un paso hacia la puerta, la anciana lo detuvo con un susurro urgente. Escuche bien, si sale con ella, no debe mirar atrás. Pase lo que pase, él siempre intenta que uno mire atrás. La sombra del caminante sombrío ya había trepado más de la mitad de la puerta. Era como ver una noche concentrada, una oscuridad espesa que respiraba. La madera crujía como si estuviera siendo apretada desde fuera por manos invisibles. La mujer de blanco avanzó un paso hacia el comerciante. Su figura temblaba, fracturada por destellos breves de luz, como si estuviera parpadeando entre dos tiempos distintos. Ella extendió su mano, una mano fría, translúcida, pero firme. La anciana habló de nuevo, con voz temblorosa. Debe llevarla antes de que él entre. Si lo hace, ambos quedarán atrapados aquí, repitiendo esta noche por toda la eternidad. El comerciante sintió un impulso irracional, casi espiritual. Tomó la mano de la mujer de blanco, y en ese instante, la casa entera reaccionó. La lámpara apagada encendió un destello por sí sola. Las ventanas vibraron. Un viento helado recorrió la sala como un lamento. El caminante sombrío golpeó la puerta con tal fuerza que la madera se astilló. Una parte de su brazo, si podía llamarse así, se deslizó entre las grietas, un brazo formado de sombra líquida, de oscuridad viva.
La mujer de blanco apretó la mano del comerciante con una fuerza desesperada. «Llévame», susurró, con una voz que parecía provenir de 2 siglos distintos. «Llévame a casa». La anciana abrió la puerta trasera de la casa y gritó: «Vayan, ahora». El comerciante tiró suavemente de ella, guiándola hacia la salida. Pero al dar el primer paso fuera de la casa, escuchó detrás de sí algo que le heló la sangre. «No te vayas». No era la voz de la anciana. No era la voz de la mujer de blanco. Era una voz masculina, profunda, rota. La voz de alguien que había olvidado cómo suena un ser humano. El comerciante resistió el impulso de mirar. Recordó la advertencia: no mirar atrás. La mujer de blanco lo arrastró hacia el sendero que conectaba la casa con el camino de terracería. La luna iluminaba el trayecto, como si los guiara. Pero mientras avanzaban, los pasos del caminante sombrío resonaban detrás. Pasos irregulares, pesados, como si se hundieran en la tierra misma. La anciana gritó desde la puerta: «¡Corra! La estación está a menos de 1 kilómetro. Si llegan antes de que él los alcance, todo puede terminar». El comerciante tomó aire y empezó a correr, sin soltar la mano de la mujer de blanco, cuya figura temblaba a cada paso, como si estuviera desvaneciéndose. A lo lejos, entre los árboles, se veía la estructura abandonada de la estación vieja. Oscura, silenciosa, esperando. Pero antes de llegar, algo apareció en el camino. Algo que él no esperaba ver jamás. El comerciante se detuvo en seco. La mujer de blanco también. Su figura parpadeó, debilitándose, como si el simple acto de detenerse la arrancara un pedazo de existencia. Frente a ellos, bloqueando el camino hacia la estación vieja, había un farol antiguo, de los que dejaron de usarse hace más de 100 años. Estaba encendido, aunque no debía poder encenderse. Su luz amarillenta oscilaba como si respirara. Y junto al farol, había un niño de no más de 8 años, vestido con ropa antigua, pantalones cortos gastados, camisa descolorida y unos zapatos que parecían hechos a mano. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos tenían un brillo que el comerciante no olvidaría jamás. Un brillo entre miedo y esperanza. La mujer de blanco abrió la boca con un sollozo inaudible. Sus manos temblaron como si fueran a romperse en luz. «Mamá», susurró el niño. La voz era tan clara, tan humana, tan viva, que el comerciante sintió que las piernas se le debilitaban. La anciana jamás había dicho nada de un niño. La mujer de blanco avanzó un paso, pero en cuanto lo hizo, algo cambió en el ambiente. El aire se tensó, las sombras se alargaron, el bosque contuvo la respiración, y detrás de ellos, el paso irregular del caminante sombrío se detuvo también. No avanzaba, no retrocedía, solo esperaba. El comerciante sintió entonces que estaba viendo algo prohibido, algo que había permanecido oculto por más de 1 siglo. El niño extendió su mano hacia la mujer de blanco. Ella, temblando, hizo lo mismo, pero antes de que sus dedos se tocaran, una voz retumbó en la oscuridad. Una voz tan profunda que parecía surgir de la tierra. «No es tuyo». El caminante sombrío habló por primera vez. El comerciante cayó de rodillas por la fuerza del sonido. La mujer de blanco retrocedió, horrorizada. El niño no pareció escucharlo, pero el farol se apagó de golpe. La oscuridad fue total durante 1 segundo. Solo 1 segundo. Y en ese segundo, todo cambió. Cuando la luz de la luna volvió, el niño ya no estaba donde lo habían visto. Ahora estaba más lejos, justo frente a la entrada de la estación vieja. Como si los invitara, o como si los retara a seguir. La mujer de blanco comenzó a llorar. No de miedo, de reconocimiento. El comerciante lo entendió entonces,
con el corazón en un puño. Ese niño era la razón por la que ella nunca descansó. No esperaba a un soldado. No huía solo del caminante. No buscaba solo volver a casa. Buscaba a su hijo. Un hijo del que nadie había hablado. Un hijo que la historia había olvidado. Igual que a ella. Y detrás de ellos, la sombra del caminante sombrío se elevó. Más grande, más oscura, más desesperada que nunca. La tierra tembló bajo sus pies. «Tenemos que seguir», dijo la mujer de blanco, y por primera vez su voz sonó viva, firme, humana. El comerciante la miró. Ella asintió. A unos metros, la estación vieja aguardaba. El niño los miraba en silencio. Y detrás, el caminante preparaba su último avance. La calle estaba silenciosa cuando la patrulla entrevió la silueta blanca moviéndose entre los árboles del bosque de Chapultepec, justo en el mismo punto donde, según informes oficiales de 1978, varios corredores habían jurado verla antes de desvanecerse en el aire. Pero esta vez, algo fue distinto. El oficial Ramírez descendió del vehículo con el corazón golpeando el chaleco antibalas. La niebla se arremolinó frente a él, y entonces la vio. El vestido blanco flotaba como si estuviera bajo el agua, y su rostro, antes oculto, se reveló apenas por un instante. Un rostro joven, triste, terriblemente humano. ¿Era realmente un espíritu vengativo o una mujer perdida entre el tiempo y la tragedia? Cuando el oficial intentó hablarle, la figura levantó una mano temblorosa. En sus dedos llevaba un anillo de plata ennegrecida, idéntico al que se había encontrado en el expediente de 1840 perteneciente a María Ignacia Rentería, la mujer desaparecida cuyo cuerpo jamás se halló y cuyo nombre quedó marcado en un acta municipal guardada hasta hoy en el Archivo General de la Nación. La silueta pareció querer decir algo, una advertencia, un llamado, una dirección hacia la verdad. Pero el viento sopló con fuerza, y la luz de los faros atravesó su figura hasta deshacerla por completo. El oficial corrió hacia el punto exacto donde había estado. No encontró rastro alguno, excepto uno. Sobre la tierra húmeda, a mitad del camino, había huellas de un solo par de pies descalzos, frescas, marcadas hacia adelante, y detenidas abruptamente en nada. Al levantar la vista, Ramírez sintió que todo su cuerpo se helaba. En la reja antigua del bosque, escrita con un dedo húmedo, ¿agua? ¿Llanto? ¿O algo más? Había un mensaje simple, pero devastador. Aún busco a mi hijo. La patrulla quedó en completo silencio, porque, desde 1840 hasta nuestros días, ninguna investigación había logrado cerrar el caso del niño desaparecido. Y muchos creen que la mujer de blanco no desaparecerá realmente, hasta que alguien descubra dónde quedó la verdad. Y ahora, tú, ¿te atreverías a revisar tú mismo los archivos perdidos? A caminar por Chapultepec después de la medianoche. ¿O prefieres creer que esta historia es solo una leyenda? Aunque las fechas, los hombres y los lugares digan lo contrario. ¿Y tú le has visto?